República Dominicana es el segundo país caribeño más extenso después de Cuba, con más de 10 millones de habitantes y ubicado en la zona central de las Antillanas, muy apetecido por sus hermosas playas y centros turísticos que envuelven a todos quienes la visitan. Pero detrás de todo esto, vemos un país sometido, manipulado, con altos índices de analfabetismo, censurado y autocensurado. Las alteraciones no son solo en el sistema político, sino también en los medios de comunicación, ya que son comprados con facilidad para el libre accionar público. El Estado, gobierno, partido, como estructura, tiene como pretensión dominar con el fin de neutralizar las denuncias que fomentan la conciencia contra impunidad, permisividad y corrupción. Hablemos de la era de Trujillo, dictadura de 31 años que inició en 1930 y finalizó en 1961. En este tiempo hubo un crecimiento considerable económico, pero una gran parte de las riquezas fueron tomadas por el dictador para satisfacción de sus vanidades, y los medios hacían parte de ello. En mayo de 1961, el país disponía de 3 diarios, 2 canales de televisión, VHF y 33 emisoras de radio, 12 de las cuales operaban en la capital, llamada en ese entonces Ciudad Trujillo, y todos los medios eran dominados de forma directa o indirecta. La sostenibilidad de los medios en esta era se basaba en el favor publicitario de las instituciones estatales y empresas, en su mayoría propiedad de Trujillo y sus socios. Tras la caída del régimen se produjo la primera etapa de expansión mediática. Al final de la década de los 60, el espectro radiofónico registraba 34 nuevas emisoras, elevando el número a 77 estaciones, además de un tercer canal de televisión, una revista semanal y otros 2 diarios, lo que lo llevó a 4 el número de periódicos. Ya había desaparecido uno de los medios impresos de la dictadura. Resurgieron varios medios, entre esos el Listín Diario, Viejo Matutino y El Caribe. Los primeros 5 años post-trujillista dieron como resultado un debilitamiento del Estado en su capacidad de dominio sobre los medios, y la economía de estos se inició a sustentar con publicidad comercial provenientes de empresas privadas, con una notoria presencia aún de presupuestos publicitarios estatales. En 1978 asume la presidencia Antonio Guzmán, gobierno de amplias libertades en los medios de comunicación, los cuales no serían tocados por ningún tipo de coacción ni condicionamiento en sus relaciones con el gobierno. En este periodo se produce un novedoso fenómeno, principalmente los de la prensa escrita, y definen líneas frente al gobierno, fuera de manera franca o de forma implícita. Cuando Leonel Fernández asumió el poder, creó 2 instrumentos: la Dirección de Información, Análisis y Planeación Estratégica de IAPE, aparato de monitoreo y procesamiento de toda expresión pública, y el Centro de Información Gubernamental, CIG, órgano de propaganda dotado de un amplio presupuesto. También fue creado el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Indotel, que iniciaría un proceso de reordenamiento legal. En este gobierno se eliminaron viejos incentivos y exoneraciones concedidas a las empresas de comunicación desde los años 70, lo que es compensado con aumento de publicidad estatal, entre otras. Todo esto ha tenido muchos altibajos al pasar de gobierno en gobierno, según el presidente electo. Sin embargo, no ha cambiado en gran manera, ya que las condiciones siguen siendo muy similares, entre esas el sueldo, que se encuentra alrededor de los 12,000 pesos dominicanos, lo que no alcanza ni para surtir la canasta básica familiar. Uno de los sucesos más importantes ocurrió en el 2004, cuando el Congreso aprobó la Ley 204, que consagra el derecho de ciudadanos y medios de comunicación al libre acceso a la información pública, en relación con lo que establece la Constitución de la República y los acuerdos internacionales contra la corrupción suscritos por el país. Esta ley indica que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano del Estado y de todas las empresas y entidades sociales. Con esta ley,
Estos organismos deben presentar de forma permanente y actualizada los presupuestos y cálculos de recursos y gastos aprobados, entre otros. Pero al hacer seguimiento a esto, se logra evidenciar que no se ha cumplido al pie de la letra, dejando un inmenso vacío y sinsabor en los dominicanos, cosa que no ha cambiado en la actualidad.